Señora, usted vino ayer y hace aquí reclamando, me dijeron el sábado pasado. Y ahorita estoy aquí reclamando fe de vida para ver si en verdad está vivo o muerto. Quiero la fe de vida para saber si está vivo o muerto. Y hasta ahora, en 14 meses, no he sabido nada de mi hijo. Por favor, se lo pido, que él en la libertad, por lo menos que sea un día para verlo, para saber de él. Amigos, gracias por estar con nosotros. Estamos en conexión directamente desde nuestros modernos estudios en Lima, Perú, conectados directamente hasta Venezuela, con el doctor Luis Díaz. Se pudo conocer en las últimas horas el terrible fallecimiento de la madre de Víctor Hugo Quero, quien fue preso político en Venezuela. No podemos hablar, no podemos decir de que ha sido torturado porque no hay pruebas que sustenten eso. Sin embargo, Víctor Hugo Quero estaba bajo custodia del Estado venezolano. ¿Qué fue lo que pasó en realidad? Vemos ahora pues la trágica muerte de la señora Carmen Navas. ¿Quién reclama ahora? ¿A quién da explicaciones el Estado? O simplemente puede que eso quede, como diríamos vulgarmente en Venezuela, como una raya más para un tigre, doctor. Mira, la situación que estamos viviendo en Venezuela es triste por lo que estamos viendo, porque últimamente hemos visto el Poder Judicial, la Administración de Justicia en Venezuela, ha tenido muchos tintes políticos, ha tenido últimamente los funcionarios públicos actúan bajo la tutela de los mandatos políticos de este país. Por eso es que hoy día pues la población venezolana tiene cierto de hacer de reclamo, precisamente porque se le está viendo la postura a este gobierno, se le está viendo la postura dado que esta señora Carmen, la madre y este joven fallecido, Víctor Quero, tiene tiempo haciendo el reclamo, y las autoridades gubernamentales y la administración de justicia en este país, y específicamente voy a señalar con precisión el Ministerio Público, que es llamado a hacer las investigaciones en todo preso, todo detenido, toda persona privada de libertad, está en manos de un fiscal del Ministerio Público. A todo detenido le asignan un fiscal del Ministerio Público. Aquí hay que abrir una averiguación con profundidad sobre los fiscales o el fiscal o la fiscalía que tenía bajo su responsabilidad el cuidado, la protección, la vigilancia de este joven fallecido, que nunca le dijeron nada a su mamá, que era la que andaba haciendo pues casi un año, a más de un año. Doctor, me gustaría, y perdone que le interrumpa, doctor, me gustaría consultarle acerca de esto, porque si en efecto la madre estaba más de un año recorriendo todos los canales del país buscando a su hijo, no le daban información. Posteriormente, pues bueno, hace algunos días atrás, el Ministerio de Servicios Penitenciarios en el país sacó un escueto comunicado donde decía que sí, bueno, en efecto estaba en el rodeo 1, pero estaba muerto. Pero ese comunicado es un poco tardío, ¿no? Esto es algo bastante irregular. ¿Quién se hace responsable, doctor, de todo esto? Bueno, aquí el Ministerio Público, hermano, el Ministerio Público es el llamado, es el garante de hacer cumplir las normas y de vigilar a los demás procesos judiciales en este país. Los jueces, la administración de justicia es una cosa, y el ministerio está por encima de la administración de justicia. El Ministerio Público es el donde están los fiscales que tienen bajo su responsabilidad el cuidado y la investigación correspondiente a cada detenido o a cada persona privada de libertad. Entonces aquí hay que hacer un llamado, aquí hay que ver qué fiscalía o qué fiscal del Ministerio Público y a qué fiscalía pertenecía, porque estos son los responsables. Hay que abrir una averiguación contra estos funcionarios, porque ellos son los llamados a dar una explicación sobre esta situación. Porque una cosa es la gente ya por lo menos en la parte del sistema de retención de los presos, o sea, en el caso de los que lo tienen retenido, eso es una cosa, pero el Ministerio Público es el que debe estar vigilante, es el que tiene la responsabilidad de la vida de cada ciudadano en este país que se encuentre
en proceso de investigación o que se encuentre bajo custodia por averiguación. Pero hasta el momento nadie decía nada. Ese que habló del rodeo, que dieron ese comunicado que emitieron, ese comunicado para mí, yo diría pues que no pasa de ser una burla más contra esta madre, porque ellos no son los más autorizados en decir dónde estaba el señor, el señor Quero, dónde estaba el hijo de esta señora, sino que quien tenía que dar el parte era el fiscal del Ministerio Público como la máxima autoridad de ese órgano investigativo. Doctor, según si me permite, del gobierno, porque ellos también forman parte de la estructura de gobierno. ¿Recuerdas tú que el Poder Judicial y la Administración de Justicia forman parte de ese entramado que guarda relación con los poderes en este país? Existe el Poder Ejecutivo, pero existen también los demás poderes que forman parte de un todo de lo que es la gestión gubernamental. Y en este caso fue, yo en lo personal, en mi posición de abogado, yo digo que aquí hay una alta responsabilidad en el fiscal del Ministerio Público, que es el que sabía dónde estaba. A él es el que rinde en cuenta dónde está, si la persona está viva o está muerta o lo soltaron, porque de allí se abren todas las averiguaciones. Doctor Díaz, quisiera preguntarle si me permite, si me permite, doctor, consultarle. No, hay muchas versiones que se manejan, indican fuentes, nosotros evidentemente no vamos a revelarlas, que este joven Víctor Quero, pues él le decía en el ruso, pero solo por sus facciones, ¿no? Este muchacho era comerciante, él era buhonero en Caracas. Entonces hay algo que es delicado acá, ¿no? Porque si bien nosotros hemos tenido entrevistas anteriores y nos señalaban algunos participantes e integrantes de partidos políticos que en Venezuela había como una especie de política que era un secreto a voces, ¿no? Este muchacho que han encarcelado, ¿cómo entra? ¿Cuáles fueron las pruebas? Porque a él se le imputan cargos de terrorismo, de instigación al odio, ¿de qué? O sea, ¿puede un policía llevarse un detenido y simplemente por la palabra del policía esta persona puede permanecer encerrado sin que haya una investigación por cuánto tiempo posible? ¿Cómo se maneja esto? Porque finalmente no se le ha demostrado nada. Lo que se sabe es que este muchacho era un comerciante en Caracas y bueno, de hecho era el sostén de su mamá, ¿no? Era el sostén de esa señora. Entonces, ¿qué es lo que se sabe? ¿Hasta dónde ha llegado esta investigación? Y bueno, ahora que lamentablemente ha fallecido la señora Navas, en paz descanse, ¿a quién se le rinde cuenta de esto, doctor? Bueno, mira, esta situación, primero la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela indica a nadie se le puede declarar culpable hasta no se demuestre lo contrario. Presunción de inocencia. ¿Ah? Presunción de inocencia. La presunción de inocencia que la tenemos tipificada en nuestra Constitución y en todos los códigos que guardan relación con los códigos penales, para el Código Procesal Penal, a nadie se le puede declarar culpable hasta tanto no se demuestre lo contrario. Entonces, en este sentido, aquí el Estado venezolano es el violador de los derechos humanos. Pues aquí quien viola los derechos humanos son el Estado como tal. Entonces, aquí hay que abrir una averiguación contra los funcionarios de gobierno y quienes tienen esta responsabilidad de llevar todo lo que es el proceso investigativo, la retención de los ciudadanos. Allí hay todo, ahí debe haber todo el expediente, quiénes lo recibieron, en qué parte lo tenía, y entonces nunca decían nada, sino que últimamente pues le dicen a la mamá, no, murió hace tiempo. Es la política de la negación, doctor, si me permite, porque es que nosotros vimos, y hay que recordar, porque es que yo lo comentaba en programas anteriores, de la Delcy contra Delcy, ¿no? La Delcy de antes contra la Delcy de ahora. Delcy Rodríguez, quien es la presidente encargada de la República, ella había negado la crisis de hambruna que pasó en Venezuela en el año 2018. Se calcula que aproximadamente un 80% de la población venezolana había perdido entre 15 y 20 kilos. O sea, y ella negó esto. Entonces, se negó en el país que habían presos políticos. Entonces, sí, se niega que hay presos políticos, pero resulta que ahora hay una ley de amnistía que ha beneficiado, según el gobierno, porque es que nosotros tenemos que citar a quien lo dice, a más de 8.000 personas. Entonces, claro, hay monitores que hablaban de poco más de 2.000 presos políticos. Esto, pues, en las revueltas, en las protestas de la gente que con justo derecho salió a manifestar por los últimos resultados de las elecciones, donde vimos a Elías Brosso, quien leyó en una servilleta un resultado electoral
que nunca llegó a darse por Estado y por municipio y por sectores, pues, como era anteriormente, como se hacía anteriormente en otros procesos, ¿no? Pero si me dicen que no hay presos políticos, entonces resulta que ahora sí, la ley de amnistía ha amnistiado a más de 8.000 presos políticos según el gobierno, pero todavía quedan 500. Entonces, sí había presos políticos después de todo, doctor, ¿o no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Habían presos políticos y es de allí donde nace la iniciativa de la promulgación de esta ley, de crear esta ley para que darle libertad a muchas mujeres y hombres que producto de las acciones de calle, el reclamo, la manifestación, fueron detenidos. Entonces, para eso pues se crea la ley de amnistía, para darle la protección y darle el beneficio a esa cantidad de personas que estuvieron presos y otros que todavía yo creo que no han sido procesados para que se les dé pues la libertad como se está esperando en este momento. Yo veo que todavía existe mucha gente en cada uno de los estados de Venezuela haciendo reclamos de manera conjunta para que se pongan en libertad a muchas personas que todavía brindan la esperanza de que se les ponga en la calle, porque yo creo porque si algo debe pasar en este país es que pongan la libertad de Venezuela, comienza por la libertad de los presos políticos. Eso es lo que estamos buscando en este momento. Y los presos políticos es el mejor ejemplo de un país libre, cuando mujeres y hombres salgan a la calle. El problema en este país, de ahora es que estamos viendo un poquito más de libertad. Hay hombres libres y mujeres libres, pero presos de conciencia. Aquí hay mucha gente que no puede hablar porque lo mete preso. Entonces, la libertad no puede ser corporal solamente. También tiene que ser una libertad de conciencia, donde la gente esté libre y pueda hacer uso del artículo 57 de la Constitución, el derecho de expresarse libremente por cualquier medio de comunicación. En este país hay temor todavía en la población de gente que le dan miedo, aún teniendo el derecho constitucional en el artículo 57, de expresarse libremente por cualquier medio, a pesar de que la Constitución así lo contiene. Ciertamente, doctor, quisiera consultarle acerca de eso, porque si bien en el artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela hay derecho a la libertad de expresión, pero doctor, ¿qué es lo que está pasando? Porque entonces vemos que una ley choca con otra, porque no puede ser que una persona porque se exprese o porque exprese cualquier descontento, simplemente le clavan la ley contra el odio, lo procesan por delito de odio. Mire, doctor, usted debe conocer el caso seguramente. Dos personas muy mayores, esto en el estado Mérida, si no me equivoco, allá en Venezuela, bueno, personas presas. ¿Por qué? Porque salieron a celebrar la captura de Maduro el 3 de enero. Mire, muchísimos venezolanos, aquí hay que quitarse la careta. Porque si bien está mal, porque sí está mal, que Estados Unidos haya hecho una incursión en territorio venezolano, y eso tenemos que reconocerlo, pues muchas personas han celebrado pues que se hayan llevado a Nicolás Maduro. Y ahora la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pues ha estado pues haciendo algunas sesiones, ¿no? Algunas concesiones, todos estos regañadientes, suponemos nosotros a regañadientes, pero la gente puede celebrar libremente que se hayan llevado a Nicolás Maduro. Entonces le han clavado delito de odio. Una muchacha que le iban a meter 10 años en una cárcel porque se quejó por un grupo de WhatsApp de que no había gas, o se quejó de la jefa de calle del Consejo Comunal. Entonces llegó un momento en que Venezuela comenzó a ser una copia 2.0 de Cuba, donde habían estos policías de calle que habían, bueno, este contrarrevolucionario y hay que meterlo preso. Y eso está pasando en el país, doctor. Por supuesto que sí, ya hemos visto casos. Bueno, nosotros, pues, yo entiendo de que ahorita lo que está sucediendo en Venezuela, abrigo la esperanza de que este pueblo, de que esta población o de que este país vuelva a su normalidad. Hoy día, pues, cuando el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, yo considero que en este país, este gobierno venezolano está tutelado por el gobierno norteamericano. Ahí siento que hay una serie de condiciones que viene poniendo el gobierno norteamericano, cosa de que, bueno, los venezolanos siempre hemos dicho que no queremos llegar hasta allá, que tengamos que ser sujetos, controlados por un imperio extranero, pero lamentablemente anteriormente también lo éramos así. Bueno, ¿qué queremos nosotros? Porque en el mejor momento se convoquen elecciones para que Venezuela vuelva a su normalidad. Eso es lo que estamos buscando en este momento. Quería consultarle, doctor, ahora que toca usted ese tema, doctor, consultarle, ¿no? Según la Constitución, en 90 días de la falta absoluta del presidente de la República se pueden llamar elecciones. Ya han pasado más de 90 días, si no me equivoco.
¿Por qué no se llaman elecciones todavía en el país? Bueno, mira, hemos escuchado y hemos debatido. Ahora hemos tenido una serie de debates en público, hemos conversado. La ausencia absoluta la tiene que declarar la Asamblea Nacional. Es la que declara la Asamblea Nacional la ausencia absoluta. Pero recuerdas tú, pues, que aquí estamos en un dilema. Aquí hablan de que Edmundo González ganó unas elecciones. Se dice así, es lo que el pueblo siente por las manifestaciones que hubo en los procesos electorales. No puedo afirmar yo porque no soy ningún ente autorizado para afirmar eso, pero es lo que se dice, es lo que se siente. Pero una vez que el gobierno norteamericano puso a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, porque era la presidenta de la República, él fue supliendo pues la ausencia temporal, no absoluta, y ella está en una ausencia temporal. Bueno, pasaron los 90 días. Ahora, ¿a quién le corresponde eso? Porque la ausencia absoluta se da por muerte, por renuncia o por sentencia firme y condenatoria, como lo establece la Constitución de la República. Ninguno de esos escenarios se ha producido actualmente para que la Asamblea Nacional, como órgano legislativo, declare ese tipo de ausencia para que se llame pues, a elección. Los 90 días se pueden prorrogar hasta que se determine causar para convocar la audiencia absoluta, la ausencia absoluta. Ciertamente, doctor, eso es así, pero quisiera consultarle, ¿no?, acerca de esto, ya que menciona a los Estados Unidos. En efecto, Venezuela no puede aceptar tutelaje de ningún tipo. Venezuela es un país libre y soberano, eso lo dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 5, la soberanía reside en el pueblo. Así es, doctor. Así es. Pero quiero consultarle, doctor, porque es que nosotros estamos viendo, si bien pues, muchas personas le agradecerán al gobierno de Estados Unidos, pues esa incursión que ha hecho, esa operación quirúrgica para sacar a Maduro, ¿no? Pero Estados Unidos no puede hablar, no puede referirse tampoco a los procesos electorales venezolanos, porque ellos dicen, bueno, sí, es que no son el momento de llamar elecciones en Venezuela, porque ahora no es la prioridad es estabilizar la economía del país, estabilizar el sistema eléctrico, y en efecto eso es, doctor. Mire, por milagro estamos haciendo esta entrevista porque Maturín está siendo castigada, como otras ciudades del país, con cortes de luz de 8, 10 y hasta 12 horas. Es una locura. Pero ¿cuál es su opinión, doctor? ¿Qué opinión le merece usted a estas declaraciones de empresarios del gobierno de los Estados Unidos que dicen que por el momento, bueno, no se deben llamar elecciones en Venezuela, que no es la prioridad, que Delcy Rodríguez lo está haciendo muy bien? ¿No cree usted que eso es algo que deberían considerar más que todos los propios venezolanos? Sí, nosotros somos autónomos para tomar nuestras propias decisiones. Lamentablemente, pues, considero yo que hay un exceso en el gobierno norteamericano de interferir no solamente en la política interna del país, sino que también de tomar decisiones que no están autorizados para ello. Yo recientemente estaba viendo, pues está bien, nosotros agradecemos de que por algún presunto delito, porque eso sí nos cuidamos de abogados, de no acusar directo hasta que un tribunal así lo determine. De que un presunto delito haya sido extraído Nicolás Maduro del país y que hoy día se ha investigado por por los gobiernos norteamericanos, por la Corte Internacional la Corte Internacional de Justicia, que allí se le está dirigiendo juicio, pero no puede el gobierno norteamericano interceder en las decisiones propias de los venezolanos. Yo creo que aquí lo que debemos, en primer lugar, agradecer eso. Ok, lo que le aperturen el juicio a Nicolás Maduro, será la justicia internacional la que diga si es inocente o no es inocente, pero en las decisiones propias de nosotros venezolanos, allí no hay que meterse. Ahí déjennos a nosotros que tomemos nuestra propia decisión. Entonces, tenemos una situación bastante grave. Por una parte, el presidente dice que hay que normalizar a Venezuela para poder llamar a elecciones. Yo estoy de acuerdo con eso, que normalicen el país y luego se establezca un nuevo CNE, se nombre un Tribunal Supremo de Justicia con todo su magistrado y así se vaya constituyendo todos los poderes que guardan parte por la estructura gubernamental de Venezuela. Pero no estoy de acuerdo que esas posiciones alegres que ha tomado el presidente Trump, como inclusive la última que acaba de soltar,
de que Venezuela podía ser parte del Estado 51 de Norteamérica. De eso quisiera consumarle también a todo, porque mire, Venezuela, y se lo digo, no es una consigna política. Yo creo que si algo nos debe unir a todos los venezolanos, tanto los que pensamos de una manera distinta como piensan, porque finalmente todos somos venezolanos, independientemente del color político que tengamos. Tenemos que unirnos como venezolanos, pero Venezuela no puede ser el estado de ningún país. Venezuela es libre y Venezuela es independiente. Con 50.000 problemas que tengamos los venezolanos, sí. ¿Por qué? Por malas políticas de gobierno, por malas políticas económicas, pero son problemas de los venezolanos. No puede ser que no, el estado 51 de los Estados Unidos. Entonces, algunas personas, y a mí me da vergüenza, y yo lo digo, doctor, pues me da mucha vergüenza. Bueno, sí, porque ahora vamos a ser gringos y vamos a tener pasaporte estadounidense y es una maravilla y qué bueno que Venezuela va a ser parte del Estado 51. El que quiera que Venezuela forme parte del Estados Unidos, el Estado 51, que vaya al SAIMI y entregue la cédula, y entregue el pasaporte, que entregue la cédula de una vez, porque no merece ser venezolano, doctor. Nosotros no podemos estar... ¿Cuál es su opinión sobre esto, doctor? Mira, mi opinión sobre esto es que de manera unísona, un solo bloque venezolano, independientemente de la posición política que se ubique, debemos salir a fijar posición, porque no podemos permitir de que se entregue nuestra soberanía. Y no solamente que se entregue nuestra soberanía, es una patada, pero una patada solemne al pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar, quien se mandó la libertad de 5 naciones. 5 naciones libertó Bolívar, echando por tierra su riqueza, porque Bolívar perteneció a una familia pudiente en Venezuela. En los momentos más difíciles puso su capital, su riqueza a la disposición de la independencia venezolana. Y ahorita permitir eso es patear la moral de nuestro libertador Simón Bolívar. No podemos permitir que ningún venezolano se le ocurra en este país decir que va a formar parte, que votaría por la creación del Estado 51. No saben lo que están haciendo. Porque si hemos supuesto negado que llegase a ocurrir una situación como esta, es como de entregarle nuestra riqueza. Con el Estado 51 mantendríamos los 50 estados norteamericanos, porque aquí sí hay riqueza y aquí sí hay reservas mineras, petroleras, oro, todo, doctor, coltán, tierras raras, todo. Esto es una bendición de Dios, lo que Dios nos puso. Lamentablemente, hemos nosotros, los venezolanos, puesto de gobernar gente incapaces que últimamente nos han llevado al cabo de la miseria, y por eso que este pueblo está arrodillado bajo las pretensiones de un imperio norteamericano. Eso es todo lo que está sucediendo. Pero aquí debemos unirnos. Aquí debe salir una sola manifestación a protestar la creación de la pretensión, porque no es la creación, y no lo vamos a permitir, porque eso pasaría por un proceso consultivo, por una serie de referendos para que el país se pronuncie, y hay unos trámites jurídicos bastante rigurosos, y yo creo que aquí no vamos a caer en esa. En Venezuela le va a decir no a esta pretensión, y le vamos a decir no a unos venezolanos que bajo su ignorancia, porque están pasando dificultades, pretenden entregar la soberanía nacional, y no solamente la soberanía, como lo reitero, patear la moral de nuestro padre de la patria que se llamó Simón Bolívar, el que todavía en el mundo lo reconoce. Y aquí sería una desgracia de que venezolanos echen por tierra el pensamiento del libertador. Lo digo el libertador aún en su pensamiento, que los Estados Unidos de Norteamérica estaba plagado, está buscando, ha venido, intentó, y siempre intentó apoderarse de otras naciones. Y en Venezuela el libertador lo alertó en el medio momento. Ciertamente, y nosotros como venezolanos no debemos permitirlo. Doctor, quiero hacerle preguntas más ahora que relacionamos el tema de Venezuela. Ese diferendo que tiene Venezuela con Guyana. No, se ha creado pues una nueva gobernación, que es la gobernación de la Guyana Esequiba, el estado de la Guyana Esequiba. ¿Cómo va este reclamo, doctor? ¿Realmente tiene Venezuela posibilidades de recuperar ese territorio que nos pertenece? Porque esto es una disputa que no viene de hace 3 días para acá. Es una disputa que tiene muchísimo tiempo. Recuerdo yo hace más de 30 años, cuando cursaba mis estudios de educación primaria, que siempre pintábamos al lado derecho del estado Bolívar, pues la zona en reclamación con color rojo, ¿no? Y preguntaba yo a mi maestra para que entonces le decía, ¿por qué pintamos este pedazo de Venezuela con rayas en rojo? Y me decía, hijo, porque es un territorio que es venezolano. Es una zona que estamos reclamando. ¿Cómo va ese diferendo, doctor? ¿Qué se sabe sobre el caso? Nosotros hemos visto cómo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, bueno,
pues ha defendido la posición de Venezuela sobre este diferendo, ¿no? ¿Cómo va esto, doctor? Mira, ya Venezuela ha hecho unos pronunciamientos. Sabes que en la justicia internacional los procedimientos son poco latosos, pero y esto es un juicio que es de años, es de larga data, pero se han venido cumpliendo los pasos. Venezuela se ha pronunciado. Aquí lo que prevalece también es los intereses económicos de otros gobiernos, porque allí existen empresas transnacionales que están explotando la riqueza venezolana. Si me permite, doctor, si me permite interrumpirle un momento, pero esto no iría en contra de una decisión que ya se tomó, porque es una zona que está en reclamación. ¿Puede Guyana explotar los recursos que hay allí? Porque lo que se sabe hasta el momento es que, bueno, sí, ellos lo han tomado como territorio propio, pero es una zona que está bajo reclamación. ¿Puede Guyana explotar todo el gas, el petróleo que hay allí? No puede. Allí debería existir más bien una medida cautelar preventiva, que hasta que no se dilucide el fondo de la situación, nadie puede hacer uso de la riqueza. Ahora, sabemos que es nuestra. Nosotros tenemos la posibilidad de, en el tiempo de tomar ese territorio porque es nuestro. Dejar clara la situación. Pero existe algo que mientras no se diriman los juicios, hay que tomar como una medida cautelar de no hacer uso de la riqueza hasta tanto no se resuelva la situación. Eso es lo que yo siempre considero, y así lo hacemos los abogados en derecho. Siempre solicitamos medidas cautelares que no permitan, pues, que la sentencia después quede ilusoria. Ciertamente, doctor. Quiero consultarle también acerca de esto, ¿no? Esta gobernación que se crea, que es la gobernación de la Guyana Esequiba, el estado Guyana Esequiba, ¿cómo quedó eso? ¿Funciona, no funciona? ¿Ha sido un saludo a la bandera? ¿Qué se sabe sobre esto? Mira, déjame decirte que hasta el fondo de esa información no he llegado, pero sí sé que aquí se estableció como una especie de gobierno regional de esa zona, pero desconozco pues actualmente hasta dónde ha llegado el alcance de esa gobernación creada en esa zona de reclamación. Bueno, es nuestra. Nosotros decimos son de reclamación, pero nosotros, de acuerdo a la división política territorial del país, nuestro territorio forma parte, ese espacio forma parte de nuestro territorio. Pero no sé el esquema de gobierno que tiene, desconozco actualmente. Ciertamente. El doctor, quería consultarle hace algunos minutos, conversábamos acerca de, bueno, los resultados electorales muy cuestionados, ¿no? El Consejo Nacional Electoral finalmente no pudo presentar los resultados como se hacía anteriormente. Lo que sí sabemos es que, bueno, el Tribunal Supremo de Justicia llevó como una especie de auditoría, pero eso sí bastante cuestionado, doctor, porque vimos en videos como, por ejemplo, los computadores estaban apagados, habían como una especie de papeletas, pero netamente en blanco, donde no se lograban registrar los resultados electorales, y sin embargo el Tribunal Supremo de Justicia declaró como cosa juzgada que en efecto sí, Nicolás Maduro había ganado las elecciones, los últimos comicios electorales en el país. Si esto se declaró como cosa juzgada, ¿cómo quedó eso? ¿No hay forma de apelar a eso? ¿Simplemente lo decidió el Tribunal Supremo de Justicia y así ha quedado? Mira, yo creo que la mejor posición que deben asumir los venezolanos es, si es que se ganó, como se dice, hay que, en los regueros procesos electorales con unas autoridades limpias, cuando se produzca aquí un resultado electoral, ese es el reflejo de lo que sucedió aquí en Venezuela. Pero lamentablemente aquí hubo fallas de parte y parte. Primero, un CNE que no presentó los resultados. No lo presentó. Y segundo, pues que una oposición que aún dice que tener las actas, no las presentó en el CNE públicamente, sino que la fueron a llevar a otros países. Yo creo que esa no es la forma de reclamar. Aquí había que abocarse al Tribunal Supremo de Justicia con todas las actas y hacer el reclamo minuciosamente. Hoy día los resultados hubiesen sido otros, pero lamentablemente aquí una mala orientación de llevar las actas a otros países como un resguardo. Bueno, es necesario que la saquen y es necesario que hagan el reclamo, pero ya todo el mundo se cayó. Los que estaban haciendo el reclamo, más nada, ahora están pendientes del inicio de un nuevo proceso electoral y abrigamos a los venezolanos que en cualquier momento, en el momento que sea, en el momento más oportuno, debe realizarse.
O sea, yo soy de lo que creo pues que también las cosas hay que normalizarlas. El clima político de este país está bastante tenso. Mucha gente que cree que las elecciones son mañana y andan en campaña, haciendo unas campañas electorales como si el CNE la hubiese convocado. Yo creo que aquí hay que seguir protestando, aquí hay que seguir denunciando, hay que seguir exigiéndole al gobierno interino de Delcy Rodríguez para que cumpla con los servicios públicos, para que cumpla con todo lo que está establecido en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer ahorita. Y sobre la marcha, porque el problema está que la gente dice, no, pero las elecciones resuelven el problema. No, aquí una elección no resuelve un problema inmediato. Este es un problema que se va a resolver a través del tiempo y haciendo los ajustes que se requieran. Pero aquí de un día para otro las cosas en este país no se van a resolver. Doctor, ya me piden publicidad. Quiero agradecerle muchísimo que haya tomado parte de su tiempo para poder atender esta entrevista. Estamos saliendo en directo a esta hora, pues es un poco tarde en Venezuela, acá en Lima, Perú. También, doctor Luis Díaz, especialista en gerencia pública y director del Observatorio de Gestión Pública desde Maturín, Venezuela, vía banda ancha. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, a toda la población y a todos tus seguidores de este importante canal que todo, bueno, Monaga hoy ahora se está sintiendo con mucha fuerza porque es una ventana abierta que tenemos dándole uso a ese artículo 57 de nuestra Constitución, porque aquí lo haces sin miedo, tú lo haces muy bien sin miedo desde ya porque tú haces uso de ese derecho constitucional venezolano que me parece excelente que haya abierto esta ventana y espero que más de un venezolano se comunique por aquí y haga sentir lo que verdad desea decir por los medios de comunicación y por las redes sociales. En verdad que me siento muy complacido por tu invitación y bueno, y espero que no sea la última. Ciertamente, doctor, ha sido un gusto para nosotros tenerlo y esperamos poder contar con su presencia en otros programas. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el doctor Luis Díaz en comunicación vía banda ancha desde Maturín, Venezuela. Amigos, finalizamos. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que estas y otras informaciones usted las puede ver a través de www.michaneltv.com y ver este y otros programas a través de nuestro canal de YouTube. Soy Nabil Nazaret. Este programa se repite el día domingo a las 10 de la noche. Feliz noche. Descanse.